Buen día, nuestro grupo está conformado por Silvia Juliana Mora, Luz Viviana Sandoval Hernández, Gerson Rubén Pérez Peña, Catherine Ontiveros, María Fernanda Vaca y quien les habla, Laura Cubillos, y hoy les vamos a hablar sobre la toma de signos vitales. En primera instancia tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es la unidad de pulsaciones por minuto. Esta frecuencia cardíaca varía a lo largo del día por diversos estímulos. También hay otras variables que condicionan a esta frecuencia cardíaca, como lo es la edad, que entre más avanzada esté la de una persona, menos pulsaciones por minuto va a tener. También el sexo, donde la mujer tiene más pulsaciones por minuto que el hombre. La actividad física, donde el pulso aumenta con el fin de oxigenar las partes del cuerpo. Y el estado emocional. El pulso acelerado se llama taquiesfemia y el pulso lento se llama bradiesfemia. También tenemos las taquicardias. Dentro de las taquicardias está la taquicardia sinusal. En esta comienza de forma gradual y termina de forma gradual, no se da de forma súbita. La frecuencia cardíaca no pasa de 160 por minuto y se da como respuesta al automatismo del sinusal. Esto es debido a una excitación del parasimpático. Esto se puede dar en situaciones de fiebre, hipertiroidismo, shock, entre otras. También tenemos la taquicardia paroxística, donde empieza de forma súbita, es decir, que no comienza ni termina de forma gradual. Y la frecuencia es de 160 pulsaciones por minuto, o sea, es superior a esta frecuencia, llegando a ser en ocasiones hasta de 250 pulsaciones por minuto. En esta taquicardia, los fenómenos subjetivos, como lo es la presión precordial y la angustia, se viven de forma más intensa. Pueden ser auricular, donde es de no ser solamente por la rapidez de la presión en la yugular, no hay otra modificación. Conexional, donde los ventrículos y las aurículas se contraen al mismo tiempo, creando una onda más grande, y ventricular, donde en ocasiones la contracción ventricular coincide con la contracción auricular, creando pulsos intermitentes. La bradicardia sinusal se da debido a una depresión del automatismo sinusal. Esta depresión provoca que las pulsaciones sean de 40 a 60 por minuto y se aceleran con el ejercicio físico. Esta bradicardia es más común en los atletas y tiene que estar relacionada también, o está relacionada en algunas situaciones, con la hipertensión endocrina y la ictericia obstructiva. Bradicardia por bloqueo auriculoventricular. Esta bradicardia oscila entre 30 a 35 pulsaciones por minuto. En esta, la frecuencia del pulso venoso es mayor y hay disociación auriculoventricular. La disociación auriculoventricular produce que haya un primer ruido llamado ruido de cañonazo, debido a que las aurículas y los ventrículos se contraen cada quien por su lado, y cuando una sístole auricular y ventricular coinciden, se llama así. Si el pulso baja de 20, se llama isquemia cerebral, o bueno, puede dar una isquemia cerebral, y esta isquemia cerebral trae consigo convulsiones en el paciente. El ritmo. El ritmo está separado por idénticos pedazos de tiempo. En la arritmia respiratoria, la frecuencia aumenta al final de la inspiración y disminuye al final de la expiración. Las pérdidas de ritmo indican que hay irregularidad o arritmia, que es común en la fibrilación auricular. El déficit del pulso es el número de pulsaciones radiales por minuto que es inferior al número de sístoles cardíacas auscultadas. La contracción prematura o anticipada de los ventrículos se denomina extrasístole y esta disminuye cuando se acelera el corazón. El bigeminismo quiere decir que cada par de pulsaciones está separada de la siguiente por pausas largas. El trigeminismo quiere decir que hay una aparición de una extrasístole después de cada 2 sístoles normales. La amplitud es la magnitud con la que se eleva la onda pulsátil, es decir, es la amplitud o fuerza de impulso que permiten que se perciben por medio de los dedos en cada pulsación. Este puede llegar a ser débil cuando la amplitud está disminuida, o puede ser fuerte o intenso cuando la amplitud está aumentada. La amplitud del pulso representa la presión diferencial entre la máxima y mínima presión del pulso. En el segundo tipo de pulso encontramos el pulso de pequeña magnitud. Este es denominado pulso débil o pequeño, se encuentra en todas aquellas circunstancias que se cursan de hipertensión arterial, en estado de shock, falla cardíaca, estenosis mitral, etc. Hay un estado del pulso donde apenas es perceptible
que se llama filiforme. Este lo encontramos en personas en estados de shock severo. Entre las diferentes clases de pulsos encontramos el pulso saltón o capricante. Este es un latido cardíaco fuerte y energético que se siente en cada una de las arterias del cuerpo debido a la fuerza del latido. En el segundo tipo de pulso encontramos el pulso de pequeña magnitud. Este es denominado pulso débil o pequeño. Este se encuentra en todas aquellas circunstancias en las que hay hipotensión arterial, como shock, falla cardíaca, estenosis mitral, etc. En el siguiente tipo de pulso encontramos el pulso igual. Esta es cuando la amplitud y la forma del pulso mantiene una uniformidad en todos los latidos. El siguiente tipo de pulso encontramos el pulso diferente, es cuando la magnitud varía. En el pulso alternante, este es un tipo de pulso con anomalía en el cual la onda de la amplitud está aumentada y la otra está disminuida. Esta la podemos encontrar en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el siguiente tipo de pulso encontramos el pulso Celer. Este es un pulso de amplio ascenso, es decir, que su ascenso es brusco y un descenso rápido. Este lo encontramos en pacientes con insuficiencias en las válvulas aórticas. La tensión arterial es la presión que se encuentra en la sangre dentro de las arterias y su valor cambia durante el ciclo cardíaco. La presión más alta se presenta en el momento de la sístole y la presión de nivel más bajo recibe el nombre de diástole. Las técnicas para tomar la tensión: como paso 1 tenemos colocar el manguito desinflado alrededor del brazo a 4 centímetros del pliegue del codo. El paso 2 es que se infla por medio de esta bombita y la presión del aire tiene que superar la presión sanguínea para que oblitere la luz de la arteria humeral, y esto se reconoce porque desaparece el pulso radial. El método auscultatorio consiste en que al escuchar la arteria humeral se oyen ciertos sonidos a medida que se va desinflando por medio de esta perillita. Entonces, el primer sonido que escuchamos es el de la sístole y el último es el de la diástole. Colocamos el fonendoscopio sobre la arteria humeral para de esta manera escuchar los sonidos y determinar la presión. El método palpatorio consiste en que se va insuflando el manguito, con esto aumentando la presión poco a poco por encima de la cifra que coincide con la desaparición del pulso radial, para de esta manera poder escuchar la primera presión, que es la sístole, y cuando se va desinflando la segunda presión o última, que es la diástole. Normas generales para tomar la tensión. Primero, el paciente debe estar sentado, su brazo debe estar ligeramente flexionado a la altura del corazón y debe estar apoyado firmemente sobre una superficie plana. Segundo, su brazo y antebrazo pues deben estar descubiertos. Tercero, el manguito desinflado pues debe enrollarse de manera uniforme, lo más ajustado posible, y pues el borde inferior que esté a 2 centímetros por encima del pliegue del codo. El estetoscopio pues se coloca donde se palpa la arteria humeral. Cuarto, en brazos muy obesos generalmente pues se obtienen valores falsos muy elevados, y en brazos muy delgados se obtienen valores falsos por debajo de lo normal. Quinto, antes de tomar la tensión arterial, pues el paciente deberá estar en reposo durante de 10 a 15 minutos. Y por último, normalmente la tensión es más alta en las extremidades inferiores que en las superiores. En cuanto a las cifras normales, primeramente en el adulto pues promedio la presión sistólica oscila entre 120 y 140 milímetros de mercurio. La presión diastólica entre 75 y 85 milímetros de mercurio. Como cifras normales máximas en el adulto pues se aceptan las que son de 140 milímetros para la sistólica y de 85 milímetros para la diastólica. Por encima de los 40 años se puede observar un moderado aumento de la presión sistólica a consecuencia del endurecimiento arterial. La hipertensión sistólica, esta pues es un importante factor de riesgo de cardiopatía isquémica y no se debe dejar que ella exceda los 140 milímetros de mercurio. En relación con esta, pues se debe tener en cuenta primero que dicha hipertensión sistólica de los ancianos muchas veces pues tiene cifras altas debido al endurecimiento arterial. Segundo, pues si la tensión sistólica no sube de 150 milímetros de mercurio, es mejor no administrar drogas al paciente.
Tercero, el descenso brusco de la presión sistólica en los ancianos pues puede producir síntomas neurológicos. Y cuarto, no es deseable producir en los ancianos descensos tensionales ni acentuados. Presión diferencial. Generalmente pues es de 40 milímetros con una máxima de 120 y una mínima de 80. En la insuficiencia aórtica la máxima sube y la mínima desciende en forma acentuada, lo cual hace que la presión diferencial se amplíe mucho, dando por origen al pulso saltón. Uso del tensiómetro para confirmar la presencia del pulso paradójico. Dicho pulso paradójico se puede observar primeramente en enfermedades pericárdicas, segundo en insuficiencia respiratoria aguda, tercero en algunas cardiomiopatías y por último en la obstrucción de la vena cava superior. Bueno, voy a hablarles sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es ese número de respiraciones que realiza un ser vivo en determinado tiempo. El valor normal oscila o varía entre las 12 y 16 respiraciones por minuto. Entonces tenemos que tener en cuenta tres términos. El primero es la taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? La taquipnea es cuando esta frecuencia respiratoria se encuentra aumentada o rápida, por así decirlo. En segunda instancia tenemos la bradipnea, que es lo contrario o lo opuesto a la taquipnea. O sea, significa que esa frecuencia respiratoria se encuentra disminuida. Por último tenemos la hiperventilación o hiperpnea, que estos son respiraciones más profundas de lo normal. Ahora, hay unas causantes de la taquipnea. Tenemos la enfermedad pulmonar crónica o aguda, las fallas cardíacas, las enfermedades de la pleura, la anemia, fiebre, algunas emociones fuertes también pueden causar taquipnea. Y por último, las alteraciones de la pared torácica. Entre las causas o las causantes de la bradipnea tenemos el hipertiroidismo, la apnea obstructiva del sueño, los problemas cardíacos, las fallas hepáticas y algunos factores como la vejez, el fumar y la obesidad. Entonces ahora procederé a hablar sobre la temperatura corporal. Entonces conocemos como temperatura corporal es el resultado de un equilibrio entre la generación y la pérdida de calor. Hay que tener en cuenta que el hipotálamo es el órgano encargado de esa termorregulación y de mantener nuestra temperatura corporal. Asimismo, la temperatura normal del ser humano está entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Hay que tener en cuenta tres términos. El primero es la hipotermia, que es cuando esa temperatura corporal está inferior a los 36 grados. La hipertermia o fiebre, que es cuando la temperatura corporal iguala o supera los 38 grados. Y por último hay un intervalo entre la temperatura normal y la fiebre, lo cual llamamos febrícula, y el valor está entre 37.5 y 38 grados. Para la toma de las temperaturas corporales hay tres formas. La primera es la rectal, que dura más o menos unos 3 minutos. La segunda es la oral o bucal, que dura entre 3 a 5 minutos. Y por último tenemos la temperatura axilar, que dura entre 5 a 7 minutos. Cabe resaltar que entre la temperatura rectal a la oral hay un aumento de 0.5 centígrados y que de la oral a la axilar hay un aumento de 0.5 grados. Esto quiere decir que si en axilar nos da 36, en oral nos debe dar 36.5 y en rectal nos debería dar 37. El pulso. El latido del pulso no es producido por el flujo, sino por la presión de la sangre que del ventrículo izquierdo se precipita a la aorta en el momento de la sístole. Esta onda viaja a 5 metros por segundo aproximadamente, y el pulso puede palparse en cualquier parte donde una arteria sea susceptible a ser comprimida con una superficie dura que generalmente es hueso. Para la toma del pulso se usa el dedo índice y el dedo medio presionando ligeramente. Para esto también se usa un reloj, ya sea de pared o pulsera o de bolsillo, con la otra mano, y se va a contabilizar los latidos que se sienten por 1 minuto. O durante 15 segundos si se multiplica por 4, y a esto se le llama frecuencia del pulso. Para tomar el pulso carotídeo se van a usar el dedo índice y el dedo medio y se presiona ligeramente sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea.
El pulso braquial se palpa en la parte anterior del codo, en la cara interna del bíceps con el antebrazo ligeramente flexionado, usando el dedo medio e índice presionando ligeramente. La arteria femoral es la arteria principal de los miembros inferiores y se explora en la ingle, a la altura de la parte inferior del ligamento lingual. El pulso pedio se palpa a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones del primer y segundo dedo, pero también puede palparse entre el segundo y el tercer dedo.